Gustavo Reyes. ¿Cómo estás, Ana Lu? Ay, pues bien contenta porque estás aquí. Me encanta, bueno, me fascinan. Las secciones contigo son padrísimas porque Gracias. aparte, pues siempre tenemos invitados de honor. Así es, el día de hoy vamos a platicar acerca de una raza que tiene 4000 años, más o menos, aprox, de edad. Imagínate. Imagínate. Desde ese entonces, el perro es el mejor amigo del hombre. Así Desde es, antes de ese entonces. Desde antes de entonces. Y que bueno, es originario de Italia. Le encanta comer pizza, pero no es lo mejor, ¿verdad? Lo más recomendable. Vamos a platicar acerca del mastín napolitano. Una belleza de raza. Son un cariñito. Grandecitos. Grandecitos. Para aquellos que les gustan las razas grandes, pues bueno, esta es la ideal. Y pues bueno, vamos a presentar a Bruno, que viene acompañado de Pablo Blas, quien es el creador. Bruno viene paseando por favor, a Pablo Blas. Si nos acompañas, exactamente, ¿no? Pablo es la mascota de Bruno. Sí, ¿no? Pablo es la mascota de Bruno. ¡Ay! Mira nada Miren más. eso, por favor, qué encanto de perro totototote. Sí, la verdad es muy grande. Hemos traído razas grandes aquí al programa y pues bueno, esta ya requiere un poquito más de conocimiento, de especializarse si es que te gustaría tener uno de estos en casa. ¿Se puede tener en la ciudad? Sí, por supuesto, aunque pues bueno, lo más recomendable es tenerlo en un espacio amplio. ¿No es así, Pablo? Claro que sí, un espacio amplio es recomendado para toda la familia y bueno, su función técnica es de guardia y protección. Son perros de guardia y protección, es bueno comentarlos. Son buenos para la familia, o sea, no son perros comúnmente agresivos. No, son ejemplares equilibrados y claro, siempre y cuando al tener estas dimensiones, pues supervisados por un adulto. Claro, por supuesto, y también tomar en cuenta que un perrito de esta raza sí requiere ciertos cuidados específicos por las mismas especificaciones de la raza. ¿Qué podría tener? Por ejemplo, displasia de cadera por el tamaño. Sí, cualquier moloso se predispone. Sin embargo, con cuidados, buena alimentación, suplementos, podemos dar una también mejor buen calidad de ejercicio, vida. aunque sean grandes y uno los ve así rechonchitos y verlos bien bonitos, hay que cuidarles el peso, ¿no? Sí y no en ese punto, porque por ejemplo esta es una raza muy grande que no requiere hacer tanto ejercicio, o sea, no lo vamos a sacar a correr si nosotros somos corredores matutinos, lo podemos sacar a pasear, a que haga las caminatas, pero de preferencia cuando no está ni el sol en apogeo, muy temprano o muy tarde. Y más si su perrito es de color oscuro, como bien saben, sin la ropa, sí, claro, nosotros los seres humanos sentimos el calor, los perritos por sus pelajes también, ¿no? Así es, eso es muy importante para saberlo, o sea, es un perro que no requiere de mucho ejercicio, pero sí es un perro que necesita movimiento, o sea, no se va a estar echado todo el día, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí requiere un espacio donde pueda moverse, donde pueda caminar, y sobre todo, donde, como todas las razas, pues bueno, tenga un pasatiempo en que entretenerse, si no, pues va a destruir lo que tenga a la mano. Ahora, por ejemplo, ¿problemas respiratorios? No. Mientras las proporciones del hocico correctamente, tienen su. O sea, cuando son excesivamente chatos, quizá podemos tener un perrito que respire con dificultad, como el caso de los bulldogs, ¿no? Así es que bueno, ella los pliegues de la piel. Los pliegues de la piel. En este caso, una de las características principales es la cabeza. Un mastín se distingue por la cabeza. Dos arrugas principales, las cuadraturas y bueno, lo que tú me comentabas es esto. Si él tiene la proporción de 1 a 2 del cráneo, con eso es suficiente para desarrollar bien su función. Son perritos inteligentes, ¿no? Sí, comprenden de órdenes y de comandos. Claro, aparte lo que ellos tienen es que, por ejemplo, se adaptan a la familia y conocen a la familia. Saben quién es un extraño y quién no. Sí, eso es importante también. Como lo hemos platicado, pueden tener mala fama, que si son agresivos, que esto depende de cómo los eduques, como siempre lo hemos dicho, de cómo los socialices con otros perros, con niños, con personas de la tercera edad, con extraños. No, aunque en efecto, esta es su función zootécnica, primeramente es la parte de guardia y protección, entonces siempre va a tender hacia ese punto, ¿no? Son de carácter que sí requieren una persona que tenga pues un carácter firme para poderlo controlar o dominar. Por supuesto, ¿no? Necesita un amo dominante y necesita un amo alfa, ¿no? Claro. Para que ellos no sean los alfas. Exactamente, que sepan quién es el que manda, porque un ejemplar de 80, 90 kilos, imagínate. Claro, en un enojito no lo quieres ver. Exactamente. Y como son animalitos, tenemos que entender que también son animalitos y tienen cercanos sus instintos. Ellos también deben de sí estar adiestrados, pero nosotros tenemos que tenerles mucho respeto. Claro, sobre todo lo que siempre hemos dicho, conocer para quién es cada raza, ¿no? ¿Te consideras que sería bueno para ti un mastín napolitano? Bueno, infórmate antes de la raza y que no sea nada más como por el impulso de lo vi en la televisión, lo vi en alguna película y entonces ya lo quiero tener, ¿no? Ahora, de cachorros son una belleza, grandes también, pero de cachorros parecen un sueño, de verdad, es una broma. O sea, los ves y dices, no es posible esta preciosidad. Como todos. Sí, porque el mastín es una belleza. Entonces,
la cosa es saber cuánto come de grande, ¿verdad? Porque qué bonito es tenerlos de chiquitos y que coman más poquito, pero ya grandes. Mira, él, por ejemplo, tiene 2 años y 2 kilos de alimento al día. O sea, les das y se lo proporcionas en 2. Sí, puedes darle en la mañana 1 y en la noche 1. Entonces le das 1 kilo en la mañana y 1 kilo en la noche. Supongo que de un alimento muy bueno, por lo mismo de su desarrollo. Sí, ¿no? una buena croqueta y porque para los perritos la croqueta del tipo es premium todo. o super premium. Sí, del tipo super premium. O si es un alimento natural que, bueno, se ha diseñado bajo la supervisión de un médico veterinario. También eso es básico. Sí, si le vas a dar dieta BARF o algo así, claro, ¿no? Claro. Aquí también algo que es importante resaltar es el aroma, ¿no? Que ahorita ya lo sentimos muchos de los que estamos aquí, ¿no? Hay mucha gente de verdad que luego no te gusta que tu casa huela a perrito. Sí tiene un aroma muy específico, claro, que aunque lo bañes va a seguir oliendo a perrito. Entonces también, de verdad, conocer la raza, conocer que requiere protectores, por ejemplo, para sus articulaciones, que requiere una croqueta premium, que requiere estos paseos, hay que saber el carácter, que cuando lo bañen, las arrugas, lo sequen muy bien, porque así los pliegues de la piel se le pueden hacer honguitos. Así es, así ¿no? es. Y entonces puede desarrollar, no sé, sarna o tiña o alguno que otra enfermedad. Puede honguitos, ¿no? Y también la parte del ojo. Sí, hay que tener mucho cuidado porque por el pliegue que ellos tienen, pueden ser susceptibles a que de repente se le mete la pestañita y ciertos problemas que tienen. Entonces, estar muy al pendiente de eso porque al final de cuentas es una responsabilidad que uno adquiere. Por supuesto, los perritos de algún modo se vuelven miembros de nuestra familia y miembros 100% dependientes de nosotros, porque repetimos, los perritos, justo ellos, son una especie 100% dependiente del hombre. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Bruno, por tu enorme presencia. Se sintió tu presencia, la olimos, la sentimos. Una belleza, la verdad. Y ustedes recuerden querer llamar a todos los miembros de su familia, en especial a esos perritos. Y bueno, vámonos ahorita con Juan, es momento. ¿Qué nos tienes preparado, Juan?